Marino, Marta Lamas, pero arrancamos por lo pronto con nuestra mesa de 11 y saludo a mi querido Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Mario. Un placer saludarte un domingo después, sí, de este proceso de revocación de mandato. Querido Rafael Cardona, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a ambos. Dicen que a ambos dos a la par que juntos. Muy bien, muy bien. Bueno, y arrancamos con el análisis. Digo, ya se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, pero Claudio, si te parece, arrancamos contigo, pues con un balance, digamos. Ahorita analizaremos otros ángulos que se sumaron en la semana, como estas declaraciones de Pablo Gómez y el ataque al INE, del que platicaremos también más adelante con Mauricio Merino. Pero ¿cuál es el balance que haces tú después de todo este tiempo que se llevó la revocación de mandato y finalmente la jornada del pasado domingo? Pues mira, una jornada, Mario, me parece este tema, cómo se comunicó, qué sale una semana después de este proceso de revocación de mandato en términos comunicacionales. Primer asunto en tres ángulos. El primero de ellos es un porcentaje de participación, este 17%, estos 16 millones de mexicanas y mexicanos que consideraron pertinente ir a las urnas, ejercer su derecho a participar en este proceso de revocación y que les da ese porcentaje de participación, Mario, a ambos bandos, a ambos lados, en esta guerra, digamos, de narrativas en torno a la revocación para tener un discurso triunfador. Para el gobierno de López Obrador, sabemos que hace desde el propio mensaje del domingo pasado una narrativa muy interesante en términos de plantearlo como un triunfo de él mismo, de su gobierno, de sus seguidores, y plantear esto asentado en el porcentaje de participación de estos 16 millones de mexicanas y mexicanos que consideraron, digamos, dar su apoyo al presidente López Obrador. Pero paradójicamente también permite al Instituto Nacional Electoral generar una narrativa de triunfo, de éxito en esta materia, Mario. ¿Por qué? Porque de nuevo demuestra el poder que tiene el Instituto Nacional Electoral para organizar bien los procesos electorales Sí. en alianza con la ciudadanía. Me parece que este primer ángulo es relevante. El segundo de ellos es, de nuevo, digamos, el asunto del otra vez el ataque al Instituto Nacional Electoral. Lo vemos sobre todo en vocerías. Pues ahí está Genaro Villamil, está Pablo Gómez atacando de Claudio manera muy Sheinbaum. insistente al Instituto Nacional Electoral en esta materia. Y en tercer lugar, el desgaste de estas narrativas, Mario, lo vamos a ver seguramente en las elecciones de los 6 estados que tenemos en un par de meses, un poco más, y veremos realmente si los votos de López Obrador se acercan a este universo de los 15 millones a nivel nacional o como dentro de sus propios fans se considera, pueden ser hasta 45 millones de votos. Así que vaya guerra de narrativas posterior al asunto. Me parece que sale fortalecido el Instituto Nacional Electoral, gana la ciudadanía y me parece que este ejercicio de una campaña que recordaba tiempos de los 70, los años 80 en México, las campañas políticas y los usos y costumbres, digamos, de esas campañas, los vimos renacer. Veremos qué efecto le genera al final en la opinión pública al gobierno de López Obrador, De Mario. acuerdo. Un ejercicio que, como el presidente quería, terminó siendo ratificación, porque los que querían revocar no fueron, los que pensaban revocar no vieron que había condiciones, los que fueron son los que querían ratificar, los seguidores del presidente, ya sea por convicción, en muchos casos también por acarreo y por coacción en otros, sobre todo servidores públicos, incluso de los estados a los cuales presionaban para que salieran a votar y los obligaban a tomar fotografía, además de los casos que ya apuntabas tú de las irregularidades durante el proceso. Rafael, el balance, ¿qué haces tú de esto que tantos meses se llevó y finalmente se realizó el domingo pasado? Pues miren, yo lo que veo es que el balance de todo esto es que en este país se puede pasar por encima de la Constitución, se puede pasar por encima de las leyes reglamentarias para lograr simplemente un capricho político. Morena dio un ejemplo de desaseo y de falta de cumplimiento de la ley electoral. El presidente del partido se convirtió en un microbusero del acarreo. Los secretarios de gobernación y algunos otros grandes personajes de Morena fueron promotores del voto. Más bien parecían
empleados de esta cosa que se llama servidores de la nación que funcionarios públicos. Y si el éxito fue tan grande para el gobierno, yo no entiendo por qué el gobierno ahora dice, en voz del presidente de la República, hay que bajar el porcentaje de participación al 20 para que sea obligatorio el resultado, para que sea vinculante. Para que sea más fácil quitar a un presidente que fue democráticamente electo, con lo cual, lo platicábamos antes del programa, Rafael, eso implicaría con un 20% de participación para que fuera vinculante, significaría que con el 11% del electorado podría sacar a un presidente. Bueno, eso me parece que es grotesco y que es ridículo, pero si durante mucho tiempo nos hemos quejado de la escasa representatividad que en términos globales tiene un presidente que puede ganar con el 30%, pues ahora resulta que lo puedes quitar con el 30%. Imagínate. Yo propongo que no. Yo propongo que lo quitemos con el 5%. Total, si vamos a jugar a la democracia pues sí, y vamos a hacer esto que en España se llama el cachondeo, pues hagámoslo bien. Y por otra parte, si fue tan copiosa, tan abundante, tan significativa la participación, ahora sí, como diría Perogrullo, de los que participaron, ¿por qué uno de los personajes históricos de esta izquierda que está entre la senectud y la locura, nos dice que hay que aplicarle castigos a quienes no fueron a participar en el ejercicio de la revocación? Si el señor Pablo Gómez, que ha estado en la Cámara de Diputados más tiempo que la curul en la que se sentaba en la pasada legislatura, me dice a mí, ¿en qué ley está la sanción que yo me merezco porque no fui a votar? Voy y la pago o la cumplo, así sea que se me despoje de mis derechos políticos. No hay una ley que le dé forma al principio constitucional de los artículos 36 y 38. ¿Eso lo sabe Pablo Gómez? Supongo que eso sí lo sabe, pero lo que pasa es que juega a la provocación, porque es lo que ha hecho toda su vida. Pero antes era un agitador juvenil, ahora es un agitador lamentable. Pero bueno, cada quien escoge de qué lado se quiere poner, y él se pone del lado de lo ridículo. Ahora, yo tengo la impresión de que la revocación del domingo pasado fue que es el último gran evento también de este sexenio, en el sentido de esta veda constitucional que ha anunciado la oposición. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, más allá de lo que esté pasando en San Lázaro, si logra entrar todo mundo y cómo se desarrolla la sesión de las siguientes horas, que será importante estar atentos. Lo que se juega, en tu opinión, Claudio, en la votación de la reforma eléctrica, que además es el presidente de las reformas que vendrán en materia de la Guardia Nacional y en materia de la reforma electoral que ha anunciado el presidente, de un lado, y del otro una oposición que dice hasta aquí llegó, ya no habrá por lo menos modificaciones legales a la Constitución, con lo cual las tres grandes reformas anunciadas serían inviables y tendría que conformarse con reformas secundarias como esta de litio que ha anunciado el presidente, que esta misma semana estaría caminando. A ver, ¿tú qué ves que se juega, querido Claudio? Pues mira, a mí me parece, Mario, Rafael, que esto es una muy buena narrativa que puede enarbolar la oposición en este contexto, una veda constitucional. Es muy poderoso. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de proteger a nuestra Carta Magna, Mario, del manoseo. Ya no hablamos del manoseo, simplemente de la poca relevancia que parece tener la Constitución para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque han pasado encima de ella sistemáticamente, al menos con el proceso reciente de revocación de mandato. Con esto la oposición le da un marco narrativo muy poderoso a tres cosas que se quieren lograr con esta llamada veda constitucional. Primero, que no pase la reforma eléctrica, que se ha criticado por ser, digamos, un retroceso en temas, por ejemplo, de energías limpias. Segundo, detener la reforma electoral, que está claramente enfocada, Mario, a tener control sobre el sistema democrático mexicano. Hay ataques sistemáticos al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en general me parece que todo esto se ve sintetizado de manera brutal con la frase
del presidente de esta semana que acaba de pasar, de no me salgan con qué es la ley, no me salgan con qué es la ley, me parece gravísimo e ilustra, digamos, la relación que tiene el partido en el poder, el gobierno en turno, con nuestro marco normativo y legal. Y tercer asunto, detener esta, digamos, oficialización, es prácticamente hacer legal lo que ya sucede en términos fácticos, que es que la Guardia Nacional le reporta a la Secretaría de la Defensa Nacional, Mario Rafael. Creo que el que no lo haya visto, pues es que quizá solamente merece, digamos, mirar con un poco más de atención lo que está pasando en este sentido. Entonces, bien por la oposición, me parece que lanza un encuadre narrativo poderoso para ofrecer resistencia ante estas iniciativas de reformas constitucionales y mete bien la pierna ya en términos futbolísticos para tratar de modificar y detener esta estrategia digamos, de modificación constitucional a el gusto del presidente. Eso frente a la narrativa, por supuesto, del gobierno, de que son traidores a la patria quienes se oponen a la propuesta de reforma, el juego con la historia, el juego con el priismo y los guiños a un priismo. La compra de diputados, Mario, que está, pero a la orden del día. Sí, sí, sí. Bueno, y Rafael, vamos contigo. ¿Tú qué ves que se juega el presidente pues mira, en esto? Ya que Claudio metió esto en términos del deporte, yo te diría que esta es la ocasión en la que al presidente pueden abollarle la corona. Esto significa simplemente que en el cuarto, quinto y último año después del gobierno, el presidente ya no las va a ganar todas. Y demuestra que si la oposición hubiera sido tan firme como lo es ahora, muchas de estas cosas no habrían pasado, empezando por la Guardia Nacional, que no tenía razón de ser, y las oposiciones le permitieron la militarización al presidente. Que no digan que no se dieron cuenta. Bueno, se dieron cuenta 3 años tarde, cuando ya el presidente había avanzado. Aquí las propuestas presidenciales, con lo de la revocación del mandato, juntó su segundo fracaso en esta corriente populista de querer hacerlo todo por consultas. Fracasó con lo de los expresidentes, que un ridículo peor que este, y fracasó con porque no pudo juntar, como dicen algunos amigos míos en la sinagoga, ni para el rezo. Juntaron muy poquitos. Entonces, el presidente ya no puede hacer todo lo que quiere. Y si hoy le tumban las cosas en la Cámara de Diputados y no junta los 57 Judas que debieron quemarse el día de ayer, que era sábado de gloria, bueno, pues si no junta esos, señor, con permiso, pero usted ya no tiene todas las facultades, facultades sí, pero potencias que tenía al principio, ya no las tiene. Y entonces vamos a ver si le alcanzan las embajadas para premiar a los traidores. Vamos a ver, hay muchos países en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que nos espera? Yo creo que también tiene que fracasar su embestida contra las leyes electorales, leyes que por otra parte se cansaron de violar y que van a cansarse de violar cuando venga el 2024, porque Morena no es un partido legalista. A mí que no me vengan con eso de que la ley es la ley. La ley es, como diría José Alfredo Jiménez, mi palabra. La ley soy yo. L'état c'est moi, decían los que hablaban francés. Pues sí, y me parece que marcan los dos un punto interesante, tanto en términos del poder real de la oposición, por un lado, o de me gusta más, como dice Rafael, las oposiciones, entendido que son varias, que a veces convergen, que a veces no necesariamente. Vamos a ver cuántos logran después de estas jornadas. Por supuesto, está pendiente también la aduana del Senado, que se ve todavía más complicada que la de la Cámara de Diputados en este contexto. Y bueno, pues seguramente vendrán muchos adjetivos, eso sí, muchas descalificaciones, mucha propaganda, mucha atención en medios durante los próximos días. Y hoy en la tarde, ¿qué pasa en San Lázaro? Pues sí, y lo estaremos analizando, por supuesto, el próximo domingo aquí con todos nuestros amigos de la Agenda Pública. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Y ya, pues la semana de Pascua, parece que ya alguien va a ir a trabajar. Eso. Gracias, Claudio. Muchas gracias y feliz Domingo Santo, y espero que pasen un santo domingo. Eso, muy bien. Gracias a los dos. Nosotros vamos